Claro, maestro. Listo, pues muy buen día otra vez, Cris. Ya estoy grabando la clase. Vamos a dar continuidad a los últimos temas que tenemos de la materia. Uno de ellos, ya subí la clase grabada, también la tienes en la semana pasada, semana 6, que tiene que ver con las características y componentes de una empresa, ¿vale? Eh, Algo muy importante que tú debes de saber como administrador es que todas las empresas, no importa la clasificación que tenga, el giro que tenga esta empresa, todas funcionan como un sistema, ¿sale? ¿Y a qué hace referencia un sistema? Pues prácticamente todos los sistemas tienen elementos, ¿no? Tienen componentes, es como una computadora, ¿no? Si tú la abrieras, verías que tiene muchos elementos dentro, que entre ellos interrelacionan para poder al final dar el funcionamiento que se necesita de una computadora, ¿no? Entonces, si algún componente no funciona, pues eso hace que pues que el objetivo para el que se hizo ese producto no tenga eh, pues lo que se espera de él, ¿no? Lo mismo pasa en las empresas. Se necesitan muchos elementos, muchos componentes que entre ellos se interrelacionan para que al final se logre lo que se espera en una empresa. Normalmente, ¿qué esperan las empresas? La mayor parte de ellas son lucrativas. Y el poder lucrar, ¿qué significa, Chris? Como empresas que quieren lucrar. ¿Qué es lucrar? Ganar dinero. Exacto, tener ganancias. Entonces, para que eso funcione y tú como administrador quieres que eso siempre se cumpla, ¿no? Llegar a esos objetivos que como organización se establecen, pues necesitamos entender que todo es un sistema y todo funciona entre sí. Es decir, si hay elementos dentro de toda la empresa que no están funcionando correctamente, claro que te va a impactar en los resultados finales. Eso es lo complejo de repente, ¿eh? Y más cuando tú eres el director general y estás a cargo de toda la organización y te vas a dar cuenta que, pues al tener una estructura y dependiendo del tamaño de la empresa, aquí hablamos de pequeñas y medianas, pero aún así, aunque sea una pequeña o mediana, o hasta una micro, ¿no? Y hay poquitos elementos, poquitos trabajadores, aún así es complejo, ¿no? De repente, el que todo funcione acorde a lo que se espera de cada área. Y entonces, aquí lo importante primero es entender que hay subsistemas. Estos subsistemas son parte importante dentro de la operación de una empresa. Estos subsistemas, uno de ellos son el aprovisionamiento, es decir, cualquier empresa, ¿eh? Hola Jesús, muy buen día, bienvenido a la clase. Todas las empresas necesitan aprovisionamiento, es decir, necesitan recursos, ¿no? Insumos, materiales para poder posteriormente hacer una producción. La producción sobre todo es para aquellas empresas manufactureras que transforman materias primas en productos terminados o ciertos insumos los ocupan para un producto terminado. Y después se requiere una comercialización de esa producción que se tenga, ¿sale? Entonces, estos tres elementos van de la mano, uno tras otro. Yo no puedo comercializar nada, no puedo vender nada a mi cliente si antes no hubo una producción previa de ella. Y yo no puedo producir nada si no tengo este, los insumos, ¿no? Necesito materias primas, necesito insumos forzosamente, recursos materiales para poder trabajar, ¿sale? En la parte financiera de la empresa, pues también se requiere primero siempre generar inversiones. Una inversión tiene que ver con, pues, pagar por recursos que la empresa va a necesitar y llevar a cabo todo esto, ¿sale? Es decir, si yo requiero recursos materiales o requiero estos insumos para poder producir, no me los regalan, ¿no? Yo necesito pagar por ellos. Es una inversión, ¿sale? O si requiero también equipo de transporte para poder comercializar y llevar hasta mi cliente final, ¿no? El producto que yo elaboré,
pues el equipo de transporte, las camionetas, trailers, etcétera, donde voy a transportar mis productos, pues, también los tengo que pagar, ¿no? Eso es una inversión porque lo voy a estar usando. Eso se le llama inversión. Es algo que tú estás pagando, pero que lo vas a estar ocupando para poder tener al final, pues como decíamos, como en todas las empresas, requieren un lucro, ¿no? Con todo lo que van a gestionar. Eh, pero a veces todas las empresas no pueden hacer sus inversiones, esto no lo pueden pagar de inmediato. ¿Qué necesitan? Financiación, ¿sale? Tania, buenos días, bienvenida a la clase. Muy bien, si no pueden abrir su micrófono, también los voy leyendo en el chat, ¿eh? Buenos días, Tania. Les comentaba, ahorita estamos viendo este último tema de la semana 6, que también ya subí la clase grabada, las características y componentes de las empresas. Hablamos que todas las empresas son un sistema, tienen elementos que entre ellos se interrelacionan. Estamos en este punto del financiamiento, entonces, en donde siempre se requiere hacer una inversión para poder llevar a cabo todas estas actividades y a veces incluso las empresas más grandes que tú conozcas, ¿eh? Ninguna, ninguna, cuando compra mercancías o insumos para poderlos elaborar, ¿sale? Hace todo su pago de manera inmediata, ¿no? A veces necesita créditos. Y por eso es que cuando tienes a proveedores o haces negociaciones con ellos, te dan crédito, una financiación, ¿no? Para poder satisfacer esto, porque de repente eh, puede ser que no tenga yo el recurso, porque el dinero, el flujo de efectivo que tenga la empresa, se debe de contar sobre todo para ciertos costos que se tengan dentro de ella o gastos específicos como la nómina, ¿sale? Esa siempre se debe tener el flujo de efectivo, ¿sí? Para poder hacer frente a estas deudas que tienen con los trabajadores. Y entonces, en el caso de pues, insumos o hay empresas que me brindan, ¿no? Ciertos recursos como transporte tal vez para comercializar, ¿no? O algún tipo de herramientas, ¿no? Para llevar a cabo en producción, pues hay una financiación por esas deudas. Y esos son mis pasivos cuando hablamos de temas de contabilidad, ¿no? Son mis deudas que tengo y eso es necesario para cualquier empresa, sobre todo para no quedarse sin efectivo, ¿vale? Y también en estas empresas existe la parte directiva en donde se tiene que aplicar todo el proceso administrativo, ¿sale? Como ustedes saben, hay etapas en el proceso administrativo y son principalmente ustedes, ¿no? Los que podrían llevar a cabo esto o todas las personas que dentro de la organización tengan un papel estratégico y es decir, estén a cargo en la parte de una jefatura, una coordinación, una supervisión, una gerencia, una dirección, aplican este proceso, el proceso administrativo, que es desde la planificación de actividades que se van a hacer, la dirección que debes ejecutar, ¿no? Como líder del equipo, el cómo vas a organizar las actividades, la gestión de todo tu equipo de trabajo para que se realice y el cómo vas a controlar que esas actividades sí se ejecuten de acuerdo a tu planificación. Ese es su trabajo de administradores como prácticamente ya profesionistas dentro de una empresa. Independientemente que a lo mejor en un principio tú no llegues a la gerencia directamente o a una dirección, pero puede ser que estés a cargo de un equipo de trabajo. Te va a tocar llevar a cabo tu proceso administrativo, siempre, ¿sale? Dudas de estos, primero vamos a estar hablando de los subsistemas de este sistema general que es una empresa, ¿no? Estos elementos y cómo interrelacionan entre sí. Eh, ¿Dudas? ¿Algún comentario? Cris, Jesús, Tania. Les comentaba, de todos modos, la explicación general de todo este tema lo tenemos ahí en la clase grabada y también la de la semana 7, ¿vale? Bueno, si no hay comentarios, otra parte importante de la empresa como sistema es que es un sistema global, ¿no? Como les mencionaba, todos estos elementos se interrelacionan entre sí y si hay alguna falla en alguno de estos elementos, algo no está siendo bien gestionado, pues no se van a cumplir los objetivos. Es decir,
Si no tenemos una comercialización correcta, pues no vamos a tener prácticamente la llegada de los clientes que se necesita tener para poder tener las ventas e ingresos necesarios, ¿no? Si no se lleva a cabo una buena producción, pues no se va a contar con el recurso para poderlo vender. Y si no tenemos los insumos, ¿cómo vamos a producir y cómo vamos a vender? ¿Me explico? Si no hay alguien que controle todos estos eh, elementos, tampoco vamos a tener o alcanzar el objetivo que se requiere. Y si no contamos con el recurso, el flujo de efectivo necesario o para poderse financiar, es decir, tener los créditos, tampoco puede operar, ¿sale? Por eso es que no se puede cumplir todos estos puntos, ¿vale? Es, es un flujo, o sea, todo tiene que funcionar correctamente como un reloj. Si hay fallas, es donde ustedes como administradores deben por eso siempre llevar a cabo correctamente su proceso administrativo. Y se autorregula por sí mismo, porque aquí en esta parte, en las empresas, no interviene un gobierno en que te diga, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo en este momento, tu producción, ¿no? Tienes que vender a cierta cantidad de personas, tienes que contratar a cierta cantidad de personas. Eso no lo controla nadie más que los dueños de la empresa. eh, pero eso sí, es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas tienen contacto con su entorno. Y su entorno, pues son los clientes, es decir, la gente que está fuera o empresas que van a comprarte. Necesitas tener también interacción con otras empresas que van a ser tus proveedores y vas a tener contacto también con otras empresas que van a ser tus competidores, ¿no? Entonces, así es como funciona de manera general las empresas. Y los componentes como tal, vamos a irlos viendo, eh, pues son estos, ¿sale? Todas las empresas tienen un capital físico, es decir, eh, ya todos llevaron ustedes, digo, a lo mejor te estoy considerando algunos conceptos contables, pero no sé si los tengas muy claro. Llevaron ya un poquito de contabilidad básica, por lo menos, ¿no? Tania, Jesús, Cristian. Sí, maestro. De hecho, ya tuvimos una materia de contabilidad en los semestres anteriores. Sí, entonces, ¿recuerdan qué es el activo fijo? ¿Qué ejemplos hay o qué cuentas hay en el activo fijo? Que es un bien que tiene la empresa, pero, y es necesario para poder operar lo que dijimos arriba, ¿no? Llevar a cabo toda su operación o comercialización, etcétera. Las instalaciones, por ejemplo, de maquinaria. Exactamente, exactamente. Y aquí vienen los ejemplos, ¿no? Tu maquinaria, mobiliario, equipo de transporte, edificios, terrenos. Ese es un capital físico y es un elemento de la empresa. Es requerido. Si no, no se puede hacer toda la operación que se necesita para poder llegar al objetivo que es lucrar, ganar, ¿sale? También tenemos capital humano, ¿ok? El capital humano, pues es necesario. Hoy todavía las empresas, aunque han automatizado muchas actividades, muchos procesos, se requiere todavía de personal, capital humano, personas que puedan ejecutar esos procesos, operar esas máquinas, hacer ciertas actividades, gestionar recursos como ustedes. Es decir, se requiere forzosamente hoy todavía un capital humano. Capital financiero es otro elemento importante que, como te mencionábamos arriba, es el dinero. Se necesita forzosamente para poder llevar a cabo tus operaciones. Ese dinero se va a invertir siempre, ¿sale? En todas tus actividades como empresa para poder realizar todo lo que se necesita y después se va a tener esos ingresos que te permitirán seguir operando y tener ganancias, claro. También hay elementos intangibles que tienen las empresas y de repente estos elementos intangibles tienen más valor que hasta el mismo activo fijo, ¿eh? Estos elementos intangibles, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, marcas, ¿no? Tan solo el tener una marca, ¿sí? Tiene un valor económico. Incluso hay empresas que ocupan las marcas como para poder llevar a cabo franquicias, ¿no? Y el que tú uses esa marca representa algo que
las empresas que usan esas marcas tienen que pagarles por esa marca, ¿no? O los logotipos, o por patentes. Las patentes, pues, son básicamente cuando las empresas hacen investigaciones y generan a lo mejor un producto o un servicio final, y ese, pues, solamente lo ocupas tú, y si alguien más lo quiere ocupar, tiene que pagar por él, ¿no? O metodologías de trabajo. Eso del know-how es una metodología de trabajo en saber cómo hacer las cosas, el llevar procesos muy específicos, el certificarte, por ejemplo, en una norma ISO. No sé si sepan a qué se refieren las normas ISO, por ejemplo, ¿no? Alguna metodología de trabajo, que no todas las empresas a lo mejor lo tienen, y ese también forma un valor importante para la organización, ¿sale? Son elementos intangibles, es conocimiento tal vez, pero no lo vemos, pero existe y eso genera un valor. Otro elemento también que tienen las empresas es el entorno, ¿no? Y como mencionaba, eh, el entorno, de manera general, lo podemos identificar en dos partes. Una parte es el entorno específico, que son estos elementos, y el entorno general, ¿no? Que son todos estos elementos. Y siempre las empresas van a vivir con su entorno, siempre es necesario, si no, no van a poder funcionar. Y entonces, en el entorno general, vamos a verlo aquí, el entorno general tiene que ver con factores políticos, legislación, ¿no? Eso tiene que ver con temas de gobierno. Forzosamente el gobierno pone leyes, eh, regulaciones que te afectan como empresa y tienes que vivir con ellas. En caso contrario, hay sanciones económicas, ¿no? Ejemplo, eh, algún factor político, legislación. ¿Qué se hizo con algunas marcas, con todos los productos, ¿no? Que en cuestiones de salud tienen altos niveles de azúcar, grasas, etcétera, ¿no? ¿Qué se les pidió? Y eso no pudieron evitarlo, ¿eh? Ninguna empresa, sea la que sea, todas tuvieron que cumplir con esta legislación. ¿Qué han visto hoy en estos productos, ¿no? En estas empresas, ¿qué hicieron en sus productos? ¿Qué pusieron? Pusieron una norma, ¿Y qué dicen ahí en sus productos? ¿Qué te especifican ahí en las envolturas, en los empaques, ¿no? alto azúcar, sodio. Exactamente estas referencias, ¿no? De qué Este, contiene, para que sepas tú como persona, pues que es un producto que el alto consumo te va a afectar, en tu salud, ¿no? Y fue una legislación que tuvo, pues a nivel nacional, y las empresas tuvieron que hacer incluso, tuvieron muchas pérdidas. La verdad es que fue un tema, em, el objetivo me parece bueno, pensando en tema de mejorar la salud de la población en México, pero el cómo se hizo o el cómo se ejecutó hizo que muchas empresas tuvieran que destruir, o sea, recoger toda su producción de todas las tiendas o de todos los almacenes y volver a hacer un empaque. Por tan solo el empaque, fueron millones los que se perdieron en las empresas, lo perdieron. Cuando a lo mejor todo ese dinero se pudo haber recibido en un tipo de una impuesto o algo así, y ese dinero lo tendría el gobierno para poder impulsar otros temas regulatorios de salud, no lo sé. Esa es mi idea y eso es algo que a lo mejor en cuestión, por eso las empresas privadas están muy en contra del gobierno, ¿no? Pero bueno, al final se tienen que atener a estos factores políticos y la legislación, no hay de otra, ¿sale? Eh, la situación económica también es un factor general para todas las empresas que les puede afectar. ¿Qué sucede? A ver, ustedes díganme, ¿qué sucede si las empresas, si en un país, en nuestro país, en México, tenemos una recesión económica, ¿no? Una recesión económica significa que eh, eh, hay pocas empresas, hay poca producción y hay poco trabajo, ¿no? ¿Eso qué implica para todas las empresas? Es decir, que existan estos problemas económicos. ¿Qué pasa con sus productos, con sus servicios?
¿Se consumen más? ¿Se consumen menos? ¿Qué opinan cuando la gente, la Se población consume menos. tiene menos posibilidad de consumo, ¿no? Se consumen menos. Y entonces, ¿qué pasa con las empresas cuando no les compran? ¿Qué pasa con las empresas cuando no existen compras? Porque pues la sociedad no tiene como, no tiene el poder adquisitivo, ¿no? Cuando hay situaciones económicas. Y entonces, ¿qué pasa con las empresas? Si son extranjeras, se van. Son nacionales, cierran. Y el que cierren las empresas, ¿qué sucede con la población? Se queda sin trabajo. Exacto, y entonces viene un problema muy grande, ¿no? Porque volvemos se agrava más la situación. El que haya menos empleo, hay menos ingresos, hay menos poder adquisitivo, las empresas siguen cerrando y se vuelve un caos. Y vean a Venezuela, ¿no? Todo se encarece porque hay muy pocos productores, eh, muy poco trabajo, muy poco dinero, pero si hay poco producción, se encarece todo, ¿no? Y es imposible de repente comprarlo, adquirirlo, incluso lo básico, se vuelve un caos económico. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta como empresa para saber que efectivamente estos temas de situación económica te van a repercutir, ¿no? Factores socioculturales también. Hay ciertas, hasta en el mismo país, y esto se los puedo compartir porque tenemos ya presencia en la empresa en la que estoy, tenemos farmacias en otros estados y la sociedad es totalmente diferente, por ejemplo, en Querétaro o en Guadalajara, que en la de zona metropolitana, ¿no? Aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Tienen como ideas diferentes, hasta la forma de trabajo, ¿sale? Es muy diferente. Entonces, las empresas también tienen que pensar en ese tipo de sociedad a la que te vas a involucrar, ¿no? En dónde vas a estar, independientemente, digo, creo que eso es importante que lo tengan en cuenta como administradores, ¿no? Si toca estar en una empresa y vas a tener una apertura en otro estado, ¿sí? Tienes que tener en cuenta el factor sociocultural de ese estado, ¿no? Sus hábitos, sus costumbres, tradiciones, formas de consumo, porque no es el mismo siempre, ¿eh? Eso es importante. Ahora, imagínate que estuvieras en una transnacional. Aquí en México entras en una empresa transnacional que tiene una apertura en otro país. Imagínate, va a ser totalmente diferente la parte sociocultural. Es decir, tienes que cambiar procesos, eh, formas en cómo vas a comercializar, cómo vas a hacer llegar el producto, cómo va a ser más aceptado tu producto, ¿no? No sé si me explico. O sea, son temas relevantes. Como administradores tenemos grandes retos y eso es algo interesante porque nos toca vivir esto en las empresas y no importa que sean pequeñas, medianas, en algún momento hay este tipo de situaciones. Claro, la escala de problemática va a ir en función del el tipo de empresa, si es una pequeña, mediana, grande o macro, ¿no? Una transnacional. La parte tecnológica es otro entorno general, que aquellas empresas que no cuentan con la tecnología va constantemente cambiando, ¿no? Tan solo con las aplicaciones. Cada vez hay más aplicaciones, se tienen que ir actualizando, formas diversas de cómo hacer ahora tu operación, tu comercialización, ¿no? Desde una página de internet, de tener formas de cómo captar más clientes, o sea, de cómo retener los que ya tienes. Y bueno, pues eso es importante también tener en cuenta los factores tecnológicos que también, que las empresas que están con una tecnología muy básica, no le van a hacer competencia con las que tienen alta tecnología, ¿no? Factores ecológicos es otro punto importante. Hay que tener regulaciones en cuestión de impacto. Si mi empresa necesita consumo de agua, recursos naturales como, no sé, algún tipo eh, de plantación o de tala de árboles o cosas así, pues tienen una regulación y eso también te va a afectar y tienes que cumplir con ciertas normatividades ecológicas, ¿no? Bueno, hasta aquí alguna duda, comentario, ¿qué opinan?
Parece que el administrador solamente es como un tema de, ay, pues solamente cosas teóricas, básicas, y es muy, muy estratégico, ¿sale? Su formación tiene que ser de esta forma. Cris, Jesús, Tania, incluso si ya están trabajando, se deben dar cuenta la magnitud de compromiso que tienen ustedes como administradores, sobre todo cuando tengan gente a cargo, ¿no? O estén en una posición gerencial, directiva, ¿no? Esa es la gran responsabilidad que tienen este tipo de posiciones, ¿sale? ¿Dudas, comentarios? ¿No? Ok. Bueno, de los factores específicos, básicamente de tu entorno, primero son tus clientes. Sin clientes, no puedes vivir como empresa, ¿sale? También tus proveedores. Si no tienes un catálogo de proveedores, porque eso es importante, ¿eh? Lo relevante ustedes como organizadores deben de tenerlo en mente. No debes solamente tener un solo proveedor para todos tus insumos. Tienes que tener un catálogo de proveedores y siempre buscar al mejor proveedor, al que te dé mejores costos, ¿sale? El que te dé el producto de la calidad que tú requieres de ese insumo, ¿sale? Y eso te va a ayudar muchísimo para que no dependas de un solo proveedor, porque sin tus proveedores no puedes, o sea, si no tienes proveedores, no tienes insumos, no puedes producir nada, no puedes vender nada, ¿sale? Entonces, por más que a lo mejor ya tengas una cartera de clientes, tengas clientes fieles, si no tienes una consolidación de tus proveedores, ¿qué va a pasar si a tus clientes que ya tienes siempre le dices, no, es que no lo tengo, no, o te retrasas en tus entregas porque no tienes el insumo necesario en tiempo? ¿Qué pasa con los clientes? Tú como cliente, cuando no tienes lo que quieres pues de la empresa o del negocio al que tú le estás comprando, que no lo tengas en tiempo, no lo tengas como tú lo quieres, con las características que tú lo necesitas, el Yo precio que se consigo mis necesita, cosas en otra parte. vas a perder clientes. Como empresa vas a perder clientes. Por eso también proveedores, tómenlos en cuenta, ¿eh? O sea, es algo relevante tener un catálogo de proveedores necesarios y con lo que te decía, con eso competitivo para poder hacer frente y siempre tener a mis clientes bien, bien satisfechos, ¿sale? Otro punto importante que vas a considerar es la competencia. Sobre todo si eres un negocio exitoso, siempre vas a tener competencia. O puede ser que tú te quieras dedicar a algo y ya hay competencia que existe, ¿sale? ¿Qué va a ser la diferencia? Siempre es importante primero conocer a tu competencia. Eso es lo relevante. Saber qué ofrece, qué brinda a sus clientes y que tal vez tú no lo estás dando. Por eso existen herramientas como el benchmarking, ¿no? Esa es una forma en la que tú tienes que estar viendo, estar constantemente monitoreando qué hace tu cliente, tu competencia, para que tú puedas ofrecer lo mismo o competir algo más, ¿no? Con esa competencia. Yo les ponía el claro ejemplo, ¿eh? En tema de la empresa en la que estoy. Eh, San Pablo Farmacia no tiene comerciales en televisión, a diferencia de los del ahorro, ¿sí? Y aún así, en zona metropolitana estamos por encima de ellos, ¿no? Pero ¿qué hace la diferencia? Tema de servicio, ¿sale? Tener un catálogo vasto de productos, siempre contar con una forma de cómo atender a tus clientes de manera en mostrador, a domicilio, hasta los tiempos de entrega que hacemos son mucho mejores que los del ahorro, cosas de ese tipo que hacen un diferenciador. Y eso hace que independientemente tengas competencia o no, tú le des la vuelta, ¿no? Y ese trabajo es de ustedes como administradores también, ver de qué forma puedo siempre estar pendiente de mi competencia y de eso va a depender el cómo yo la pueda trabajar para poder hacerle frente y no perder clientes, ¿sale? Es una guerra campal, ¿eh? Entre empresas para a ver quién se queda con los clientes. Así es esto, ¿sí? Y entre mejores estrategias hagas, entre mejor conozcas a tu competencia, mejor frente le vas a poder hacer, porque entonces a tus clientes le puedes decir, yo te ofrezco no solo lo que te ofrece la competencia, te ofrezco este plus,
Y es ahí donde tú tienes que ver qué diferenciaría tu negocio de la competencia. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué opinan? Está interesante todo esto, ¿no? Los intermediarios es otro punto importante y con eso estaríamos terminando. Eh, los intermediarios son a veces estos entes que van a ayudarte a poder hacer llegar tu producto al cliente final, ¿no? Por ejemplo, para Bimbo tiene intermediarios, que son las tiendas comerciales, Soriana, Walmart, las que ustedes conozcan, ¿no? Y también las tienditas de la esquina, los Oxxos, etcétera. ¿Por qué? Porque por su gran producción no lo puede vender directamente, o sea, no es funcional para Bimbo tener tiendas Bimbo, ¿no? Y solo vender Bimbo, sino más bien es un intermediario en donde se puede ofrecer su producto, ¿sí? Tienen intermediarios. Igual Coca-Cola, Pepsi, PepsiCo, ¿no? PepsiCo con Pepsi y Sabritas y todas sus marcas, ¿no? Bimbo lo mismo con todas sus marcas. Necesitan intermediarios, ¿sale? Entonces, es importante entender esto cuando tendrías que tener intermediarios. Lo importante aquí es también ustedes como administradores, tengan mucho cuidado para saber exactamente, entre más intermediarios tengas, más se encarece tu producto. ¿Por qué? Porque si hay más personas o empresas que intervienen en la entrega final de tu producto, pues cada intermediario va a querer tener una ganancia, ¿no? Entonces yo se lo vendo a un primer intermediario en 10 pesos. Él le va a querer ganar a lo mejor un peso y al siguiente se lo va a vender en 11. El otro intermediario lo va a vender en 12 y el último se lo va a vender al cliente final en 13. ¿Me explico? Y se va a ir encareciendo tu producto o tu servicio. Y entonces a lo mejor si llega a un precio muy alto al cliente final, ya no te lo va a comprar. Entonces el otro intermediario ya no te va a bajar la compra y así sucesivamente hasta llegar a ti el primer intermediario que ya no te va a querer comprar o va a bajar tus ventas. ¿Me explico? Pero a veces sí son necesarios, como te mencionaba, en el caso de los ejemplos que te di, Bimbo, Coca-Cola, empresas grandes, ¿no? Que necesitan intermediarios o, o algún tipo de producto que necesitamos intermediario, ¿no? Hablemos Avon, ¿no? Este, eh, de estas empresas que hacen o que comercializan, que es otro tema que viene aquí. En la semana 7 viene ahí este tema de empresas comercializadoras para que también lo revisen y tengan esta referencia. Aquellas que compran y venden, ¿no? Compro y vendo. Price Shoes, necesito yo intermediarios para que puedan ayudarme a hacer llegar toda mi compra de ropa, de zapatos, etcétera, hasta el cliente final. Bueno, pues nos quedan unos escasos minutos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Cuando se habla de terminario, se habla de cuando terminan una actividad, No. por ejemplo, In- no. Intermediario es aquel que va a comprar a ti como empresa y después se lo va a vender a otra, o una de dos. El intermediario puede ser que sea el cliente final, se lo venda al cliente final o haya otro intermediario. Ejemplo, eh, fíjense, y esto le pasaba mucho a Coca-Cola. Coca-Cola, como le compraba en grandes cantidades el Sams, ¿sí conocen los Sams? Sí, Los Sams te venden en cantidades más grandes que en las tiendas, ¿no? Son mayoristas. Que aquí viene este tema, lo que me preguntaste, esas empresas comerciales. Y entonces, ahí Coca-Cola tiene un intermediario que es Sams, pero Sams también tiene otro intermediario. ¿Quién le compra al Sams? ¿Quién le compra al Sams? Otro intermediario hablando de Coca-Cola, ¿no? Los de las tiendas, ¿no? A veces los de las tiendas, fíjense, es un problema que tuvo Coca-Cola, porque como Sams les compraba en grandísimas cantidades de Coca-Cola, claro, Coca-Cola hacía un acuerdo con Sams, que es su intermediario, para darle un precio favor, un precio mucho más bajo. Entonces, incluso los camiones de Coca que van y les venden a las tienditas, que son también intermediarios, ¿no? Porque Coca-Cola no va y te vende a ti en tu casa y te dice, oye, ahí está, te vendo estas cocas, ¿no? De 1 litro, 2 litros, no. Un intermediario es
donde tú como cliente final vas y le compras al intermediario, que son las tienditas, o vas al Sam's y allá compras. ¿Me explico? Pero entonces Sam's le vende o van a comprarle ahí las tienditas. Las tienditas de ahí, pues, como dan un precio accesible, las tienditas van y lo van a vender a un precio un poquito más alto para ganarle, ¿no? Cierta cantidad. Entonces, esos son intermediarios, Jesús. Pero entre más intermediarios haya, claro que te van a vender más caro. Es como, por ejemplo, cuando vas a un evento de fútbol, ¿no? Estás en un estadio de fútbol. ¿Y ahí qué te venden? ¿Qué te venden ahí en el estadio de fútbol? O no sé, Tania, que a lo mejor no le gusta el fútbol, ha sido algún evento, a que sea. ¿Qué te venden en los eventos? Digo, para que disfrutes el Refresco, evento. comida, Exacto. ¿Y te lo venden al mismo precio como lo encuentras afuera en las tiendas? casi el doble. Porque son intermediarios y eso se encarece. Entonces, entre más intermediarios haya, pues claro que no te lo van a vender al mismo precio, pero a veces son necesarios, ¿sale? Para poder incrementar las ventas. Por eso las empresas necesitan, empresas sobre todo grandes, como esas que les platicaba, necesitan intermediarios. No podrían tener un punto de venta específico para venderte su producto. O sea, Coca-Cola no puede tener una tienda de Coca-Cola solamente, ¿no? No, no es viable, ¿sale? Porque para ellos es un alto costo. Pero bueno, con esto terminamos nuestra última clase. Nos queda menos de un minuto, pues prácticamente con eso concluimos. Muchísimas gracias a todos. De todos modos, cualquier duda que tengan, ya saben, pueden contactar por WhatsApp. Puedan ver ahí ya las clases grabadas ahorita. Y bueno, pues estoy al tanto de lo que necesiten. Y mucho éxito en si van a presentar, creo que Tania sí, ¿verdad? Algún proyecto. Aquí pudimos haber hecho cosas muy interesantes, pero bueno, será para la otra. En verdad, creo que el que puedan participar en los proyectos les va a ayudar muchísimo. Pero bueno, dependerá de ustedes si quieren hacerlo. Yo con gusto los apoyaré para hacer un buen trabajo y adentrarnos más para que les quede muchísimo más el aprendizaje. ¿Vale? Pero bueno, muchísimas gracias y excelente fin de semana. Nos vemos un ratito en los proyectos.